Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy veremos un mini PC de los que se comercializan en los sitios de China y tiene un costo de aproximadamente $160. Veremos sus características detalladamente, lo desarmaremos, haremos test con el Windows 11 que ya trae preinstalado y luego instalaremos en Dual Boot Ubuntu. Algo que habitualmente me solicitan que muestre cómo hacer Dual Boot sobre Windows 11. Todo a continuación. Nuestro pequeño protagonista de hoy, el mini PC del amigo Juan, que tan pronto llegó a la oficina, gentilmente me lo prestó para que pueda hacer esta revisión para ustedes. La adquirió a través de AliExpress, me dijo, que estaba en oferta y que además consiguió un cupón de descuento. La compró por $160. Si bien hay modelos con menos prestaciones y otro con más, el que hoy veremos tiene en estos momentos un costo de $166 y se denomina GK3 Plus. En cuanto al empaque, se entrega en una caja de cartón que no incluye ninguna marca, producto bien genérico, donde solo tiene impreso mini PC. En el compartimiento lateral nos trae una fuente de alimentación con entrada de 110 a 240 volts de corriente alterna y salida de 12 volts máximo 2,5 amperes o 30 watts de corriente continua, que nos indica el bajo consumo de este mini PC. Un cable HDMI de solo 75 centímetros de largo. Incluye también un montaje BESA para fijarlo en la parte trasera del monitor y de esta manera no ocupa casi nada de espacio. Además de la placa metálica de montaje, incluye los tornillos de fijación. En la parte central de la caja tenemos el mini PC y debajo un pequeño manual en 9 idiomas. Pasemos a darle una mirada más detallada por fuera y por dentro. En la tapa nos indica Intel Inside, en referencia al CPU Intel Alder Lake N95 de 4 núcleos, con una velocidad turbo máxima de 3,4 GHz y un TDP o Thermal Design Power de solo 15 watts. Cabe señalar que todo el gabinete de la mini PC es plástico. En el frontal cuenta con iluminación de color azul o rojo según el estado. En otra de las caras encontramos un conector para video VGA. Luego una salida de audio para jack de 3,5 mm y a su lado la conexión para la red LAN con velocidad hasta gigabit. Luego encontramos dos salidas para video de 4K HDMI, un puerto USB 2.0 y a su lado la entrada de alimentación para 12 volts de corriente continua y 2,5 amperes. En otra de las caras encontramos un puerto USB 2.0 y a su lado dos puertos USB 3.0. En total, el mini PC dispone de 4 puertos USB. Finalmente, encontramos el botón de encendido. Desarmemos esta mini PC para ver en detalle su construcción y componentes empleados. Comenzamos quitando un pequeño tornillo cabeza cruz justo al lado del pestillo o llave de apertura deslizante. Si no quitáramos el tornillo, no podemos mover el pestillo. Hecho esto, quitamos la tapa. En esta parte, donde señalo con la flecha, cuenta con un conector SATA para adicionar una unidad de estado sólido o SSD. El siguiente paso es con un destornillador plano quitar las 4 piezas de goma en las esquinas que actúan de antideslizante para el mini PC. Luego con un destornillador para tornillos cabeza cruz o Phillips quitamos los tornillos que se encuentran debajo. Damos vuelta nuevamente el mini PC y quitamos 3 pequeños tornillos que separan la parte donde se aloja la unidad de estado sólido opcional y removemos esta pieza metálica. Ahora podemos ver la memoria RAM, que es de la marca Crucial y posee 16 GB. Cabe señalar que este procesador soporta un máximo de 16 GB de memoria RAM. No podemos ampliar la memoria en este mini PC. También es de un solo canal y por supuesto no soporta Dual Channel. Quito la memoria de su slot y comprobamos que se trata de 16 GB tipo DDR4 a 3200 MHz tipo SODIMM o Small Outline Dual Inline Memory Module. Es el tipo de memorias que normalmente encontramos en los laptops. Siguiendo con el desarmado, quitamos la pieza plástica color cobre, teniendo cuidado de hacer presión hacia arriba y el costado opuesto a donde se encuentra el pestillo de apertura. Luego quitamos un tornillo con una arandela bastante grande y a continuación 3 tornillos más pequeños que fijan la tarjeta al gabinete. Luego quitamos una delgada lámina plástica con autoadhesivo que actúa como aislante
con la tarjeta principal. Solo nos queda levantar la tarjeta principal y volcarla hacia un lado, acompañando el gabinete en un ángulo de 90 grados para no dañar el flex y algunos cables como los que van al conector del VGA, switch de encendido y antenas del Wi-Fi, que se encuentran adheridas a los costados del gabinete. No lo mencioné antes, pero posee Wi-Fi a 2,4 y 5 GHz. Aquí es donde tenemos verdadera dimensión de lo compacto que es todo. Lo pequeño del ventilador, que se encarga de desalojar el calor del procesador. Lo que también me sorprendió es que la unidad de estado sólido con el formato M2 es SATA y no NVMe. Esperaba una unidad de almacenamiento PCI Express y no SATA. De todas formas, a mi entender, el aspecto más negativo es la disipación térmica, que depende solo del pequeño cooler o fan que canaliza el aire caliente hacia el exterior en una superficie muy reducida, esta que recuadro aquí. Muy bien, con esto ya tenemos un vistazo completo de todo el mini PC. Pasemos a realizar algunos tests en Windows. Nos encontramos en Windows 11 Pro, la versión preinstalada que entrega el fabricante del mini PC. Por supuesto, oficial, legal y con licencia, al cual ya le realicé el largo proceso de actualización con Windows Update y descargué 4 aplicaciones para realizar los tests. El primero que abriremos es CPUID HW Monitor. Esta aplicación permite tener lectura de voltajes, temperaturas, velocidad del reloj, etc. Tiene como característica interesante que tenemos no solo lectura del valor actual, sino también el mínimo y el máximo valor registrado. Para someter al procesador con una exigencia lógica, sin llevar al mismo al 100%, como sería con el cálculo de números primos, voy a ejecutar en el navegador web por defecto, Microsoft Edge, el video de la Fundación Blender Big Buck Bunny, a una resolución de 1080p, 60 cuadros y en modo cine. Como es de esperar para un hardware moderno, la reproducción a esta resolución no ofrece ningún problema, sin caída de frames y todo fluido. Esto lo esperábamos, ya que con menos recursos ya funciona bien. Pero lo importante es lo que ocurre con el monitor, y apreciamos que la temperatura del procesador comienza a subir, arranca en los 45 a 47 grados, y la unidad de estado sólido comienza en los 35 grados. Adelanto la reproducción del video poco menos de 2 minutos, y se alcanzan temperaturas de 61 a 64 grados centígrados para el procesador, y 42 grados para la unidad de estado sólido. Si bien no son temperaturas alarmantes, la temperatura ambiente es baja y sin exigir el procesador. Otro dato interesante es que la frecuencia máxima que se alcanzó es de 2694 MHz. El siguiente test lo realizaremos con la aplicación Geekbench, que realiza una cantidad de pruebas en el CPU y nos entregará un valor para un solo núcleo y un valor multinúcleo. Dejaré CPUID para comprobar si hay variaciones en las temperaturas mientras se realiza el test, que dura unos cuantos minutos y aquí resumo. Al finalizar, lo que respecta a temperaturas, subirá un tanto para el procesador, llegando a 70 y 74 grados, mientras que para la unidad de estado sólido alcanzó los 46 grados. Con respecto a Geekbench, el puntaje obtenido es de 938 puntos para un solo núcleo y 2236 multinúcleo. Si comparamos el valor obtenido, nos encontramos en esta parte de la tabla, con un mismo valor que un Intel i7-4710HQ o similar a un Ryzen 5 3550H, procesadores de la línea para móviles. Tengamos en cuenta que el i7-4710HQ fue lanzado en el año 2014. El siguiente test lo haremos también con Geekbench, sabiendo que estamos siendo injustos con el procesador, ya que testear el GPU en gráficos integrados nos dará seguramente un valor bajo, pero nos servirá para comparar el valor obtenido contra una tarjeta de video. Doy clic en Run GPU Compute Benchmark y adelanto el proceso que dura varios minutos. Luego nos entrega un valor de 3168 puntos. Abro la página de Geekbench con todos los valores de GPU y lo encabeza la Nvidia RTX 4090 con 324.095 puntos. Desplazándonos muy hacia abajo en la lista para aproximarnos a los 3168 puntos, nos encontramos con gráficos integrados en procesadores móviles como el nuestro. La siguiente prueba la haremos con Crystal Disk Info para obtener más información sobre nuestra unidad de almacenamiento de estado sólido.
nos encontramos con que efectivamente se trata de una unidad nueva de 512 GB del tipo SATA 600 y con una temperatura en estos momentos de 46 grados centígrados. Recordemos que la temperatura ideal es entre 30 y 50 grados, siendo el máximo y donde comienza a correr peligro los 70 grados. Pasemos ahora a probar la unidad de estado sólido con Crystal Disk Mark, quien efectuará mediciones de lectura y escritura tanto de forma secuencial como aleatoria. El proceso demora algunos minutos que resumo y finalizado nos entrega para lectura secuencial 561,12 MB por segundo y 513,59 MB por segundo de escritura. Estos son valores totalmente normales y correctos para unidades SATA. Pero si lo comparamos con un Samsung 980 Pro PCI Express 4.0 NVMe, este obtiene 6.852,36 y 4.932,15 para lectura y escritura respectivamente. Valores impresionantes. Con esto terminamos los tests en Windows. Pasemos a instalar Ubuntu 23.04 para Dual Boot junto a este Windows 11 en la misma unidad de estado sólido. Si bien instalaremos Ubuntu en Dual Boot, con la mayoría de distribuciones es igual, y lo primero que tenemos que hacer es con clic derecho en el lanzador principal o inicio y ejecutar el administrador de discos. Vemos que solo disponemos de uno, con 3 particiones. La primera es de solo 100 MB y es la partición EFI. Luego la más grande, de 476 GB en este caso, y esta es la que nos interesa. La tercera partición es de 800 MB y la genera Windows para recuperación del sistema. Entonces hacemos clic derecho en la partición principal de 476 GB y seleccionamos Reducir volumen para generar el espacio necesario para Ubuntu. Luego en tamaño del espacio que desea reducir, ingresamos el espacio en megabytes que queremos destinar a Ubuntu. En mi caso le asignaré 200.000 MB, equivalente a aproximadamente 200 GB. Luego clic en Reducir. Unos segundos después veremos esta nueva partición como de 195,31 GB y como espacio no asignado. Es así como tenemos que dejarlo. Esto es todo lo que tenemos que hacer en Windows. Ahora nos resta colocar una memoria USB con la distro seleccionada, flasheada, en mi caso Ubuntu, y reiniciar el equipo teniendo la memoria USB primera en el orden de buteo. Luego nos aparecerá el group para instalar Ubuntu. Damos Enter y comenzamos con la instalación. Lo primero que se nos pedirá es el idioma. Selecciono español y siguiente. Luego marco instalar Ubuntu y siguiente. Luego la distribución del teclado, español latinoamericano para mí. Luego nos pedirá si queremos conectarnos a una red Wi-Fi o si tenemos una red cableada. Lo ideal es siempre estar conectados por alguna de estas dos formas. Luego nos consulta si queremos una instalación normal o mínima. Selecciono normal y recomiendo marcar instalar software de terceros y también descarga e instala el soporte multimedia. Esto es sumamente útil y se incluye a partir de esta versión. Nos evita tener que hacerlo manualmente luego nosotros. Ahora tenemos dos opciones si queremos hacer Dual Boot. La que se encuentra marcada por defecto e indica instalar Ubuntu 23.04 junto a Windows Boot Manager o partición manual. Ambas formas son correctas si previamente creamos el espacio como se mostró hace unos instantes. Lo veremos de las dos formas. Doy en siguiente. Nos muestra primero en dispositivos nuestro único disco SATA como SDA. La partición SDA1 como boot/EFI y SDA5 que se formateará con el file system clásico de Linux extended forward como /diagonal o root. Esto es totalmente correcto, pero daré en anterior y seleccionaré partición manual. Recordarás que recién nos mencionó SDA1 para el boot EFI, que es la ubicación del Windows Boot Manager. Marcamos el espacio libre sin asignar y damos en más. Se nos abre una ventana de crear partición de 200.000 MB con Extended Forward como file system y le damos por nombre /diagonal o root. Luego damos en aceptar y lo vemos como SDA5. Damos en siguiente y es exactamente lo mismo que con el instalador automático. Ahora damos en instalar. Nos solicita la zona horaria, luego nombre de usuario, de equipo, la contraseña 2 veces y damos en siguiente.
Luego nos pide tema, selecciono oscuro y comienza con el proceso de instalación que demora varios minutos y aquí resumo. Al finalizar la instalación nos solicita reiniciar el equipo. Eso hago y quito la memoria USB. Una vez reiniciado, se abre el group para que seleccionemos entre Ubuntu y Windows, que luego probaremos. Ahora arrancaré Ubuntu. Enter y se abre Ubuntu solicitando configurar las cuentas en línea, para enviar información del sistema a Canonical y si queremos activar los servicios de ubicación. Esta mini PC no es mía, de modo que omito o no activo esta parte. De esta manera ya tenemos Ubuntu 23.04 instalado en Dual Boot junto a Windows 11. Antes de finalizar con el video, quiero instalar NeoFetch para obtener la información básica del hardware y software con este Ubuntu 23.04. De modo que abro una terminal y con sudo apt install NeoFetch y con la contraseña lo instalo. Luego que se descargan los paquetes, limpio la pantalla con Clear y ejecuto NeoFetch. Vemos que se trata del kernel 6.2.0 que tiene 1837 paquetes de PKG y 9 snap. El escritorio NOM 44, el CPU Intel N95, los gráficos integrados UHD de Intel y estamos empleando 926 MB de memoria RAM de los 16 GB disponibles. Todo resultó sin problemas en cuanto a la instalación de Ubuntu en el mini PC. Ahora simplemente quiero reiniciar el equipo para asegurarme que se puede entrar correctamente a través del group a Windows. Y como vemos, sí funciona como esperamos. A modo de conclusión, se puede decir que el mini PC, sin haberlo probado extensamente, siempre se mostró correcto. Teniendo en cuenta el precio, me parece una buena opción para uso generalista, es decir, tareas no muy demandantes. Se recibe por lo que se paga, y no está mal. Me hubiese gustado que la unidad de estado sólido fuese NVMe y no SATA, que el gabinete, o al menos parte de él, fuera metálico para ayudar a una mejor disipación del calor, que a mi entender es donde tiene su mayor punto débil. Aún así, me parece que este mini PC está bien. Y con esto llegamos al fin del video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.